mesa de las terceras jornadas de estudiantes de la monografía La Conversación. Y vamos a escuchar tres trabajos. En primer lugar, el de Marceline Sheffron Andrade. Eh, Perdón, Moni, esto puede no, estar está muy bien, estoy sin lentes. Es Bloom Andrade, el de Gabriel Enrique da Silva Guimaraes, eh, que nos fuimos juntos por hablar de personajes ficcionales, no como los de hasta ahora, que era todo verdadero, en torno del Pato Donald y en torno a los superhéroes, cada quien hace lo propio, y se incorpora la participación de María Emilia Micheli sobre poéticas de Bernie y Fenocio. Así que bueno, más o menos 15 minutos. Sí, Y así nos queda un tiempo para charlar y claro. hablar. Gracias. Hola, ¿cómo están? Me llamo Marcelín. Soy estudiante, si no me equivoco, de tercer año, dependiendo del día, de arte de la escritura. Bien. Mi investigación, o más bien mi ponencia barra mi ensayo, se llama El Pato Donald de Buenos Aires, un ensayo investigativo sobre la historia del Pato Donald en Argentina. Eh, Se llama, perdón, esto no lo menciona en las diapositivas, lo llama Donaldo, porque en las primeras apariciones del Pato Donald no se llamaba Pato Donald en Argentina, sino Pato Donaldo, dato de color. Ahora sí. Uy. Acá está mal transpuesta por temas de exportación, pero el año pasado me sumé al grupo de investigación de animación del guiar. La temática era de 100 años. Mi investigación previa era iniciado sobre historietas, decidí que estudiar historia del Pato Donald porque decidí estudiar historia del Pato Donald porque pensé dos cosas que me di cuenta que claramente estaban muy mal. La primera es que pensé que iba a ser fácil y que iba a ser algo sencillo. No lo fue. Y por otro, pensé, bueno, tengo mucha bibliografía acá en la biblioteca porque me habían pasado una lista de bibliografía, digamos, tres revistas. Fue un error, pero fue el mejor error que pude hacer, porque fue una experiencia genial, realmente estudiar esta historieta. Me equivoqué en ambas cosas, pero fue el mejor error que pude haber hecho. Perdón. Voy a hacer un par de terminologías para que entiendan cuando hable y empiece a ir por las nubes. La historieta de Padrón en Argentina fue publicada en dos etapas. La primera fue en la editorial de Abril, una editorial mítica de historietas, que lo menciono más en el paper, por ejemplo, fue la editorial argentina de historietas en ser un sindicato de historietas y la única hasta el momento, Atraso de color, es muy importante para su contexto histórico, pero para lo de hoy no nos importa. Después, editor de historieta de Panamá, con casi 900 números, si no me equivoco eran 963, pero bueno, después hubo un bache entre no importa la historia, pero en un momento Abril se va de la Argentina por distintas situaciones políticas y se dedica a la editorial Tucumán, que es la que editó Pato Donald por casi 200 números, de la década del 70 al 80. Hay poca información sobre ellos, se encontró solamente que era una editorial chilena, que habían importado algunas revistas argentinas. Se conoce muy poco sobre ellos porque no se investigó casi nada, y yo tampoco metí sobre ellos porque no había casi ninguna información. Pero lo voy a mencionar. Indax, la base de datos creada por Juan el Pato Donald, que es la que me dio esta investigación en realidad. Indax es una base de datos hermosa, manejada por gente que tal vez tiene más un fanatismo que no comparto, pero entiendo su nivel de extremidad, porque el Pato Donald, a partir de que empecé a estudiar, ya entiendo su afinidad por las historietas. Es una base de datos de casi eh, cientos de miles de entradas que ya está el Pato Donald, desde autores hasta historietas sueltas. Ahora lo explico todo esto porque cuando empiece a hablar va a ser importante. Bueno, principio de la investigación, empecé investigando editoriales de historieta que habían en la Argentina. Empecé investigando editoriales de historieta que habían traído la historieta del Pato Donald de Argentina, contra mi de Abril y Tucumán. De ahí fui investigando autores que habían publicado en Argentina y historieta del Pato Donald. Hasta que encontré a Indax, que fue mi salvador, y una base de datos sobre que, pues, como la base de datos del Pato Donald, y había un pequeño problemita. Yo pensé que iban a ser 5 autores. Esta es la lista entera.
Todos estos son autores argentinos, solo argentinos, ni siquiera te digo gente que volvió, solo argentinos, que habían publicado dentro de la historia del Pato Donald, que habían sido publicados, que trabajaron acá, otros en Europa, otros en Estados Unidos, pero todos los autores, esta lista enorme, que esta fue el momento que me hizo romper la cabeza la investigación, porque dije, bueno, yo pensé que esto iba a ser fácil, no era fácil, nunca la investigación es fácil, es una mentira, chicos, pero lo que de verdad me rompió la cabeza es pensar que la historia del Pato Donald había sido publicada por cientos de autores argentinos y en la historia nacional nunca se hablaba nada del Pato Donald. Es un tema que está casi tocado. Es casi una vacancia enorme que existe y que no está siendo investigada, no fue investigada, y si no la investigamos ahora, va a terminar siendo olvidada. Pero bueno, perdón, ahora voy a leer un poco más. Luego es un reporte importante, pero encontrar otro que me parecía más importante. Está súper mala la diapositiva privilegio de suerte, que es la única foto que conocemos de él que siquiera sabemos si es él. Luis después, por lo que investigué y después por lo que pude corroborar con Judith Cosiol, que es la directora del Centro de Historietas y Humor Gráfico de la Biblioteca Nacional, que es la que también me ayudó muchísimo en esta investigación, fue el primer argentino que trabajó en abril haciendo historietas del Pato Donald, fue el primer argentino que elaboró casi haciendo historietas de Disney. Acá tengo un parado de color, fue el primer artista que dibujó el Pato Donald jugando al fútbol. Estamos en fechas mundialísticas, así que gracioso. Y también comiendo ravioles. Es un dato de su biografía que estaba en la página, una vez que la encontré y dije, qué dato interesante. También, yo lo menciono porque no solo es una figura clave, que fue el primer artista de historietas de Disney dentro de la Argentina, sino que fue después de que, años después, fue contratado por Disney para entrenar a lo que sería todo el equipo de Disney en Brasil, que hacía historietas originales en Brasil. O sea, no solo fue el primer artista argentino en ser Disney, laburó ahí por casi 20 años en abrir 100 historietas para Disney. Y no solo eso, sino que además, eh, por sobre todo, fue un formador de otros artistas, y hizo propios, también no lo que hizo muchos trabajos propios. Y si vos vas ahora mismo al archivo de la historieta del Centro de Humor Gráfico de Historieta de la Biblioteca Nacional, hay dos cosas de actual. Un archivo, no tiene, hay cartas, no hay fotos, no hay nada, lo único que hay es un archivo de Pato Donald que prestó su familia, lo donó medio impromptu a la biblioteca porque Judith me contó que la nieta o la hija de Destuet era la profesora de primaria de sus hijas. Datazo de color, pero que es importante para darse cuenta que ni siquiera está estudiado ese lado. El único estudio de ese mismo tomo está hecho por unas historietas que dentro están ni siquiera historietas, unas historias cortas que había escrito Germán Héctor Hostetter para la misma revista El Pato Donald. Datazo. Pero bueno, estoy diciendo mucho datazo, pero porque, bien. El proceso de investigación, la parte más difícil de explicar, porque esta es la parte teórica, pero también la parte práctica, que es mi primera instancia de investigación fue trabajar preliminarmente en Internet, en la base de datos como Index o Wacom, etcétera, buscar datos en las bibliotecas, hipótesis preliminares, etcétera. La segunda instancia hice trabajo de campo, visité distintos archivos, específicamente el de esta biblioteca, el IAC, y después principalmente también el del, ya lo dije 3 veces, el Centro de Historieta y Humor Gráfico de Biblioteca Nacional, que es el único archivo, ni siquiera está ahí en la biblioteca, solo hay, creo que 50 números seleccionados de forma muy aleatoria dentro de este archivo, porque algo que voy a mencionar más tarde es que uno de los problemas con la preservación de las historietas de Pato Donald, que no se preservaron, eran de material muy barato, muy poca gente las cuidó, fueron tiradas a la basura, están diseñadas para ser tiradas a la basura. Y cuando llegó el momento de preservarlas, ya ni siquiera tenían copias, porque ya estaban en la basura o habían sido tiradas, etcétera. Pero bueno, después la tercera instancia fue la elaboración del ensayo, la elaboración de una hipótesis final, que hipótesis final es nunca final, pero es la hipótesis que puse en el ensayo. Pero bueno, la hipótesis preliminar, esto les voy a explicar muy para arriba, que la falta de interés en la historia de Paducah es una falta de interés generalizada. Que hasta cierto punto es verdad, porque hay como cierta vacancia selecta de, che, perdón por la expresión, porque estoy hablando hasta ahora, porque a alguien le interesa, ¿quién le interesa la historia de Paducah? Pero
Después, mientras ese trabajo de campo, mientras estoy investigando más, me doy cuenta la falta de interés de investigación dentro de la historia de Padua sucede con falta solamente de conservación de interés, o sea, se ve una falta de conservación, no solo de interés, sino de conservación. Hubo un problema muy grande de conservación a estas historietas de un papel muy barato, de un formato muy desechable, estaban pensadas para niños, estaban pensadas para un público coleccionista, algo pasó parecido con la historieta de la Golden Age en Estados Unidos, solo que sin la quema que hubo en ese caso de historietas, pero realmente es como una cosa de, che, no hubo conservación, no hubo interés, también hubo una especie de, no ridiculización, pero sí como una especie de, ¿a quién le importa? Como esa, no esa es la expresión, como una especie de falta de interés generalizado, ¿no? Pero bueno, pero sí existen algunas limitaciones dispersas del tema, la mayoría vienen de Brasil, y la mayor investigación que encontré, que no puedo traer el libro porque lo estoy mudando, pero está en alguna caja, fue Abril, de Eugenia Escarnacela, es un libro genial que habla de la historia de Doctora Abril, y un capítulo dedicado al Pato Donald, que me ayudó mucho esta investigación, que era básicamente ella hablando sobre cómo fue la historia, no tanto habla de la historia de esto, pero sí la historia de la publicación de Pato Donald, es una cosa brillante, y cómo funcionan los derechos. No la puedo contar acá por decir otra presentación de 20 minutos, pero recomiendo mucho este libro. Después, la hipótesis actual es, bueno, esta hipótesis que estoy recopilando básicamente sin ningún tipo de archivo casi, hubo muy poco archivo, fue más que nada al consultar con personas, ver que el único archivo que había, el Pato Donald, etcétera. Pero la hipótesis actual que estoy manejando es la falta de interés y investigación de varios factores, entonces la falta de conservación, la falta de interés y sobre todo la falta de conocimientos. Tú tienes la historia de la ley, es muy interesante, es una vacancia muy importante, y aunque parezca, sé que estamos en épocas donde la investigación siendo muy vilipendiada, pero tal vez estudiar la historia del Pato Donald, que es un tema que parece estupidísimo, es súper interesante, realmente, porque la historia del Pato Donald es un microcosmo, un montón de cosas, es la vacancia de información, la falta de archivo, la falta de conservación, pero también una historia de personas que seriamente estuvieron interesadas en importar un producto acá, gente que estuvo interesada en hacer una producción artística local, de una animación, es un montón de cosas en una, pero nunca fue investigado. Eh, Después, acá hay una mini cosa que hice, que fue además de los tomos e historietas sueltos, había o sea, un coso encuadernado, que donde la familia Stoll, perdón, un libro encuadernado, un cacho enorme de libro, donde la familia de Stoll era toda la historia de Pato Donald durante el año 1950, o por lo menos durante 6 meses del año 1950, que es la que yo le decía antes que había metido a los Torgen. Esta es como toda prototípica, tiene tres historias a color y a blanco y negro, está medio estructurado medio para arriba, pero hay varios personajes que sí ya pensamos como parte de Disney hoy en día, el bichito Buki, el Gene Autry, el pequeño lobo feroz, eh, varias historietas de Disney, no solo de Pato Donald, sino de Mickey, y un montón de personajes más, que tenían tiras cómicas de varias semanas, varios meses, que hoy en día están completamente olvidados. ¿Quién conoce a Gene Autry? Perdón por sé que vos lo conocés. ¿Vos lo conocés, Moni? Ni Moni, esa es la excepción de la animación. Pero bueno, perdón, Moni. Pero bueno, para mí hay una vacante muy importante, una vacancia, hay una vacancia de información muy importante acá que tiene que ser investigada, que quiero seguir investigando. Y por último, conclusiones. Acá el chiste es que estaba en naranja, amarillo, pero que pasó a naranja y hasta mandarina, pero era como un chiste del color de Pato Donald. Conclusiones sobre el Pato Donald, el futuro de la investigación de la historieta y el proceso de investigación y la falta de recursos de autores. Este va a ser muy breve, porque queda poco tiempo, ¿no? Sí, por eso. Bueno, perdón. Eh, Ahora mismo la investigación de la historieta está muy golpeada. Está muy golpeada, hay pocas becas, está golpeado todo el ecosistema investigativo, pero el proceso de investigación me parece algo interesante, me parece algo importante a sostener futuro y a presente, porque es la única forma que tenemos de conocer nuestra historia y sobre todo de que estos autores no caigan en el olvido, porque como hay Luis después, hay otro que investigué, la última jornada, que fue Luis Rux, Raúl Rux. También yo lo mencioné en el paper, que es
Última cosa que menciono, ya me cortan, pero eh, en el 93 sale el primer libro de historieta de la Argentina, el primer libro investigativo de la Biblioteca Nacional sobre historieta. Hay más libros, los primeros de Mazota, etcétera, pero y de Steinberg, pero justamente el primero que hace la Biblioteca Nacional antes de fundar el archivo es uno que habla sobre la historia de la historieta del. No importa, pero lo que importa es que en su introducción, los primeros autores que mencionan son Raúl Rux, Enrique Rapera, si no me equivoco, alguno de esos, Breccia, y después Austergen. Rapela casi no tiene ningún paper. Rux, yo soy la persona que tiene el último paper de Rux. No lo digo como, lo digo porque falta mucha investigación en el tema. Y muestras y Breccia hay montones, pero incluso ahora hay, falta, ahora mismo, o sea, ahora mismo que se estrenó la serie de Eternauta hace un año, casi en el último año, irónicamente, la mayoría de becas aceptadas tienen muy poca investigación sobre Osterheld. Pero bueno, ¿qué onda? Esto es, tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir reconociendo estos autores, no tenemos que dejar que caigan en el vacío, porque si caen en el vacío, van a estar olvidados y vamos a perder una parte importante de la historia, no solo gráfica y literaria, sino de la historia cultural de nuestro país. Y bueno, eso es todo. Acá había un glitch, pero no funciona. Gracias. Bien. Hola, ¿todo bien? Buenas tardes. Yo me llamo Gabriel. Yo, primero de todo, les pido perdón porque yo soy de Brasil. Por eso mi acento es muy claro. Algunas palabras se quedaron un poco raras porque estoy acá en Argentina hace como 4 meses. Entonces, hablar español es un desafío en general, mismo para, no sé, tratar. Entonces, en general, les pido disculpas, perdón. Bien, la temática, mi temática, el título es Héroes, dos puntos, la organización simbólica de ideologías reaccionarias. Y bien, ¿qué pasa? Yo estaba charlando que yo venía a Argentina, porque yo estudiaba en Brasil, estudiaba filosofía, y yo venía a Argentina, conocí la UNA, principalmente en razón de un autor, que es Oscar Mazzotta. Mazzotta fue probablemente el primero en toda América Latina que por la primera vez pensó, bien, es una historieta. Y escribió probablemente un ensayo que se desarrolló en un libro que es La cuestión de las historietas, que es uno de los puntos centrales que yo tomé para pensar, escribir el ensayo. Bien, el punto inicial del ensayo es un guionista inglés llamado Alan, que es al mismo tiempo un guionista, un escritor de libros, no sé, ordinarios, libros en prosa, también es un crítico, un anarquista, bien, es todo. Y el punto inicial del ensayo, que bien, yo escribí un ensayo re corto, porque bien, yo escribí para eso, para la jornada. Y bien, el punto inicial es una entrevista en un periódico, una persona preguntando, ya, bien, ¿qué pasa con la industria de los héroes hoy para usted? Y él le contesta que, bien, ahora yo veo la industria con una visión extremadamente negativa, porque, bien, ahora, en este momento, Donald Trump en Estados Unidos, Javier Milei en Argentina, la familia Bolsonaro en Brasil, la nieta de Mussolini en Italia. Este momento histórico es un momento de crecimiento de las ideologías políticas fascistas. Algunos llaman de neofascismo, otro de fascismo a brasileña. Pero para mí no me importa el nombre, es fascismo, de toda manera. Él decía eso y dijo, bien, paralelamente a esta escena política, paralelamente a esta escena de crisis ambiental, crisis humanitaria, crisis económica, paralelamente a todo eso, la segunda película con más recreación
es una película de superhéroe. Hoy la cultura pop, la mayor parte de desarrollo de videojuegos, producción escrita, producción audiovisual, toda es acerca de superhéroes. Y para Alan Moore no hay ninguna coincidencia con ese hecho. Para Alan Moore, bien, esto hecho, estas producciones no son nada más que una organización del simbólico. Bien, tenemos hoy una escena un poco preocupante acerca de eso. Porque, ¿qué pasa? El punto inicial, el punto central para Moore de este crecimiento de la industria de ceros es porque bien, son la mayoría de las veces hombres que no, bien, no consiguen entender que son hombres adultos y vuelven para estas historias como una tentativa de volver a momentos más tranquilos de su vida, a momentos de felicidad plena, que para ellos este camino de infantilización sanará el dolor, la preocupación. Entonces, para Moore, el superhéroe es una organización de esta visión de infantilización de los adultos. Bien, ¿qué pasa? Hay el término ahora, este término tiene otro valor que es la nostalgia. La nostalgia empezó desde el inicio del entendimiento de nostalgia es de la ciencia médica, que es una enfermedad que los militares tenían cuando estaban lejos de su patria, misiones, incursiones en otros países. Y a pasar el tiempo, el siglo XX, los gobiernos se apropiaron de este concepto para bien organizar y representar una ideología que la patria es el punto central de la vida social. ¿Qué quiero decir con eso? Hay un escritor italiano, creo que mucho conocido, que es Umberto, y él, cuando estaba escribiendo probablemente el ensayo más famoso, ensayo crítico, que es el fascismo, el fascismo eterno, él escribía que bien, el punto inicial del fascismo es el nacionalismo, pero no es cualquier nacionalismo. El nacionalismo que comprende la patria como la razón de vida del sujeto. Y bien, si la patria es el punto central de vida de las personas, de los grupos sociales, la patria también necesita ser defendida. ¿Contra quién? Bien, no sé, los gays, las mujeres, los negros, los inmigrantes. Cada nación tiene una persona. Acá en Argentina ahora creo que son bien los Terians. Los Terians. Los Terians. Terians. Y esto es para Humberto Eco, es la creación de algo que Marx escribiste en el siglo XIX, que una creación de un enemigo fabuloso que organiza y crea un objetivo común de lucha. Entonces, el nacionalismo para Eco genera no me acuerdo la palabra en español, que genera como un sentimiento constante de ansiedad. Y bien, este sentimiento es capturado por una organización estatal y esta organización estatal tiene un líder supremo. Cada nación tiene uno. De nuevo, Donald Trump, Javier Milei, Jair Bolsonaro, la nieta de Mussolini, eso no me... Para mí es completamente loco. La nieta de Mussolini ahora es la primera ministra. Entonces, este líder es como un símbolo de la lucha
contra las personas que no son de su patria. Mismo que bien, algunas sean de su patria, pero algunas son traidoras. Los gays no quieren tener hijos, como si la mujer no se quede en casa cuidando de mis hijos en la cocina. Esto, líder, es como, y ahí Erco describe así, es como la persona a quien la población confía toda su vida. Ah, ¿qué quiero comer? No sé, pregunta el líder. ¿Dónde voy? No sé, pregunta el líder. El líder en esta organización política, en esta formación política, es el punto central de toda la sociedad. Y ahí llegó el punto de Moore. Para Moore, este líder hoy, como bien los gobiernos no se pueden decir abiertamente, hola, todo bien, yo soy fascista, se organizan a través de la fantasía. Y este líder fuerte, viril, que con violencia se puede resolver todo, se desarrolló en una figura de superhéroes. Algo que escribió bien, ¿cuál es el nombre? Marcelín. Marcelino escribió bien, es que estas historietas, los cómics, eran muy baratos, muy baratos. Algo como hoy que hasta sería como 10 centavos de dólar. Entonces, había una generación de una industria masiva y todos consumían. Y hoy con las cuestiones económicas, los cómics tienen que ser más caros, pero bien, la cultura de los superhéroes ya está en nuestro inconsciente. Y por eso hoy reconocimos las personas cuando se visten de superhéroe. Los, las herramientas semióticas de la capa, de los músculos, de la vestimenta, del uniforme, que son reproducciones más o menos iguales de los gobiernos fascistas. El uniforme, los músculos. Entonces, yo sé que está un poco confuso porque, bien, de nuevo, chaval español es difícil, pero para Moore, este es el punto central, que este héroe representa, tiene en el funcionario simbólico, y simbólico como la noción de Lacan, la organización de la conciencia, que el discurso que antecede al individuo. Entonces, este héroe es la organización de una fantasía de poder, una fantasía de fuerza, ya bien, ¿qué pasa ahora? Que tenemos una crisis general, social, ambiental, y la figura de héroe crea la fantasía que se puede arreglar todo con la fuerza, con los músculos. Eso para Moore es una infantilización, porque son varios hombres que quieren creer que vendrá otro hombre que con socos y violencia arreglará todo lo que está ahí. Arreglar la crisis ambiental, la crisis política. La respuesta no es bien un cambio radical, una forma de producción y reproducción de la vida social. La, el cambio real no es bien tomar los medios de producción y producir una nueva forma de vida. No, la mudanza real es bien matar a todos los que no están en ese estilo de producción y producción social que necesita de la violencia. Entonces, eh, el punto inicial era que, bien, el punto inicial que yo pensé en escribir este ensayo es porque hay un filósofo, creo que el más filósofo de Brasil, que es Paulo Arantes, que es un filósofo de la Universidad de São Paulo, que en un ensayo para un periódico escribe, bien, ahora en este momento hay dos discursos. Un discurso habla sobre cambio radical. Un discurso habla sobre bien. eh, los cuerpos necesitan de emancipación. La mujer necesita de
poder vivir de forma plena. Las personas LGBT, las personas transgéneros, cuiden en general, necesitan, bueno, necesitan, ¿eh? Estas personas elas son personas que, es difícil hablar sueño, pero esos cuerpos, ¿qué se quiere decir? El discurso es sobre el cambio general de la forma de producción de la vida. Ese es un punto del discurso. El discurso es que habla sobre revolución y destrucción de toda forma de producción y reproducción de la vida que es violenta. La tomada de los medios de producción es por una clase social que destruye la naturaleza. Ese es un discurso. El otro discurso es bien, Dios, patria y familia. El otro discurso es bien, no piensa acerca de la crisis, aburre. El otro discurso es reforma laboral. Y el otro discurso es bien, que todos nosotros necesitamos quedarnos bien quietos para que la burguesía, hablamos así, la burguesía controle nuestra forma de producción y reproducción de la vida. Y cuando digo la forma de producción y reproducción de la vida, es la forma con que pensamos, analizamos y creamos el mundo. Creamos el mundo. Bem, eu sei que foi um pouco confuso porque estou bem nervioso, No, tranqui, tranqui. pero yo creo que el inicio del ensayo, este pensamiento de Paulo Arantes, es que más o menos formula mi forma de ver el mundo. Que bien, ahora estamos en un punto de embate. Ellos producen muerte, ellos producen una forma violenta de estar en el mundo. Bien, producimos del otro lado, producimos el revés. Entonces, el punto central del muro no es que los superhéroes no necesitan ser estudiados, ser valorizados. Los superhéroes necesitan ser un punto no de inspiración, quién sabe un punto de crítica. Algo que yo creo que es una charla muy buena con Walter Bacon. Sí, que mientras ellos producen la estetización de la política, produciremos la politización de la estética. Algo así. Por un lado me presento, mi nombre es Emilia de Michelis, estoy cursando la especialización en la producción de textos críticos. Me parece interesante ahí la convocatoria, porque es verdad que uno siempre le van quedando de seminarios anteriores textos ahí abandonados, que no hay como posibilidades de inserción, a veces quedan como flotando en un limbo. Y yo tenía, soy tesista en una maestría en Patrimonio Artístico y Cultura en Sudamérica Colonial, y tengo textos flotando en ese lugar rarísimo, pero había uno que siempre me había quedado como resonando, que es quizás una punta de investigación que me gustaría después seguir en otro momento, que era sobre un seminario donde se hablaba de las continuidades en los procesos de colonización que siguen vigentes. Así que también es interesante, digo, aunque no va directamente con lo que planteaban en las investigaciones anteriores, sí hay algo de cómo se van construyendo estas imágenes, que es algo que a mí en lo personal me viene interesando. Yo curso esta maestría, hago esta pequeña introducción, porque durante la formación del grado, yo hice artes visuales acá en la UNA, siempre, bueno, la formación en historia del arte tiene un fuerte componente eurocéntrico, ya lo sabemos, y se ve en muy poquito tiempo las cuestiones latinoamericanas y las cuestiones del periodo colonial, no se ve nada, casi nada, es como muy poquito lo que se ve. Entonces a mí me había quedado siempre como esa intriga, había esta maestría en patrimonio, en Sudamérica colonial, así que me parecía como interesante como salvar ese bache. A mí me interesaban las continuidades en la producción de las imágenes en ese contexto y qué es lo que va incidiendo, que es un tema que me sigue interesando, en la producción de las imágenes en nuestra contemporaneidad.
qué se produjo en ese contexto y cómo incide en lo que seguimos produciendo en este momento, que siempre parece que hay un bache que no terminamos de salvar a veces desde lo académico, bueno, por cuestiones de tiempo y todo lo que ya conocemos. Entonces, bueno, yo traje un poco, lo voy a estar leyendo un poco el texto porque la verdad ya no tenía como demasiado tiempo de preparar todo el martes a esta parte, eran como días muy ya cargados de actividades, tenía como muchas mesas de exámenes que tomar y estaba como complicada con eso. Así que, bueno, la ponencia esta es Paisaje, Pacificación y Desplazamiento en las poéticas de Antonio Berni y Alejandra Fenocchio. Este es un trabajo que yo había planteado en ese momento a partir de los procesos de colonización que siguen abiertos y cómo eso se reflejaba en la obra de Antonio Berni, pero porque la consigna de trabajo vieron que a veces es como más acotada y podías, no sé, trabajar con 2 elementos. Entonces no me alcanzaba para meter, y bueno, dije, bueno, en algún momento retomaré con Alejandra, y llegó el momento. Además, porque en este momento me encuentro como trabajando en producir textos teóricos sobre mujeres artistas contemporáneas para ir empezando a producir como corpus teórico en torno a esas producciones. Dicho todo esto, para darle esta pequeña introducción del porqué de este trabajo, paso a ir leyendo y contando un poco sobre esto, sobre este proyecto que empecé a desarrollar en ese momento. Bueno, el propósito de esta presentación es reflexionar sobre la persistencia de las estructuras coloniales y las lógicas de exclusión en la Argentina contemporánea. Un poco lo que también hablabas vos de las lógicas de exclusión. Y para ello propongo articular un diálogo crítico entre las narrativas visuales de 2 artistas clave, Antonio Berni, y la continuidad en Alejandra Fenocchio en el siglo XXI, que parece que siempre la obra de Antonio Berni queda como un poco ya descontextualizada, y yo creo que ella retoma y sigue desde lo que él deja abierto en ese momento. Dice, la hipótesis central que guía este trabajo postula que la narrativa visual de Berni, fundamentalmente a través del ciclo de Juanito Laguna, establece una línea de continuidad directa con el proyecto político y territorial de civilización o barbarie, ¿no?, planteado por Sarmiento en el siglo XIX, mientras que en el escenario decimonónico la pacificación implicaba la domesticación del gaucho y la parcelación de la pampa bajo un ideal eurocéntrico. La obra de Berni evidencia, un siglo después, el fracaso rotundo de este modelo modernizador, ¿no? A lo largo de esta lectura analizaremos cómo el paisaje muta, la llanura infinita del siglo XIX reemplazada en el siglo XX por la periferia urbana y las villas miserias, y finalmente veremos cómo esta genealogía del paisaje crítico se actualiza en el siglo XXI a través de las producciones de Alejandra Fenocchio, donde el margen y la degradación del territorio persisten, pero ya no solo como un registro del despojo, sino como un espacio vivo de resistencia y testimonio. Para sustentar metodológicamente este análisis, trabajé con 2 ejes teóricos. Por un lado, el de las propuestas de Silvia Rivera Cusicanqui, ¿no?, que a partir de sociología de la imagen y qué es lo que ella plantea acerca de los contenidos políticos de la imagen y que son archivos vivos. Y por otro lado, recupero el concepto de frontera de David Viñas, entendiendo estas delimitaciones ya no como barreras geográficas contra la barbarie, sino como zonas de disputa y pacificación invisible que siguen vigentes en nuestra geografía social latinoamericana. Para comprender la reconfiguración del paisaje en Berni y Fenocchio es obligatorio volver al texto fundacional de nuestra identidad civilizatoria, si se quiere, ¿no?, que es el Facundo, Civilización y Barbarie, y donde Sarmiento instituye un marcado determinismo geográfico. Para él, la extensión desolada de la pampa es la culpable de los males de la patria. Un espacio de tinieblas que fomenta el caudillaje, la anarquía y el retraso. Bajo esta mirada, el gaucho y las poblaciones mestizas son descritos de forma peyorativa como sujetos incapaces de integrarse voluntariamente al progreso económico y cultural de corte europeo. Todo esto sigue siendo vigente, ¿no? O sea, actualizado todos los días en las noticias. De este modo, el paisaje pampeano se construye como el escenario de una barbarie que el Estado-Nación debe pacificar, parcelar y civilizar a cualquier costo. Y aquí propongo una lectura en clave biopolítica, siguiendo las líneas teóricas de Michel Foucault. La pacificación del territorio no debe entenderse simplemente como el cese de las guerras internas, sino como una tecnología biopolítica de dominio. Es la articulación de mecanismos institucionales orientados a docilizar, normalizar y optimizar los cuerpos para integrarlos forzosamente a la cadena de producción del capital.
En la literatura y la historia del siglo XIX, este proceso tecnológico es perfectamente visible a través de la evolución de su propio paisaje. Pasamos de la pampa abierta e indómita descrita en el Martín Fierro en 1872 a un espacio segmentado y disciplinado por el alambre de púas, en la vuelta del Martín Fierro en 1879. El alambre opera aquí como el primer gran dispositivo tecnológico de privatización del suelo. Su introducción marca el fin del trabajador del campo independiente y su consecuente transformación en mano de obra subordinada y desposeída. Es precisamente un siglo después donde la pintura de Antonio Berni recoge los fragmentos de esta modernización incompleta. Bueno, un poquito ahí sabiendo que Berni se va a Europa, vuelve dentro de la década infame, ¿no? Y cómo es influenciado un poco por, se quiere, algunos aspectos de la pintura europea, pero después él vuelve y se sumerge en lo que después sería como su realismo social, y dice obras como Manifestación o Desocupados consolidan este periodo, transformando, ¿no?, ese espacio, esa herramienta, ¿no?, en un espacio de denuncia sociopolítica, ¿no?, a partir de la imagen, ¿no? Este compromiso se profundiza cuando hace todo el viaje andino, ¿no? Recorre Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, ¿no? Y luego cuando vuelve, ya, y después, ya en la década del 60, empieza a desarrollar este personaje arquetípico, ¿no?, que es de su imaginario, que es Juanito Laguna. Y Juanito, dice, es habitante de las nacientes villas miserias, ¿no?, que es un concepto acuñado de la década del 60, y dice, no es una simple representación de la pobreza, es la representación visual del fracaso del ideal del progreso del siglo XIX. Para construir el universo de Juanito, Berni introduce una innovación en ese momento para el contexto, que es el collage y el ensamblaje. Incorpora materiales directos, ¿no?, de los desechos del capital. Luego, desarrolla algunas obras tardías en la década ya fines de los 70, como Juanito Laguna, Camino a la fábrica, ¿no? Va a la fábrica. Y aparece, ¿no?, la fábrica aparece como el gran motor de la industrialización sustitutiva. El horizonte de la pampa sarmientina se desvanece. En su lugar emerge un entorno artificial configurado por los restos de las prácticas expulsivas del capital. Donde Sarmiento proyectaba una transición idílica hacia la civilización y la educación de las infancias, Berni encuentra mano de obra infantil, precarización absoluta y exclusión. El sujeto desplazado de sus territorios originales es ahora pacificado mediante su expulsión hacia las márgenes del sistema productivo urbano. Y aquí es donde entra Alejandra Frenocchio. Esta genealogía del paisaje crítico no concluye en el siglo XX, sino que encuentra una actualización imperativa en la producción contemporánea de Alejandra Frenocchio. Si en Berni el paisaje se construye a partir del residuo sólido como denuncia de una modernidad fallida, en la obra de Frenocchio el paisaje de la orilla, particularmente la ribera del Río de la Plata y los bordes degradados del riachuelo, se desplaza hacia una dimensión donde la naturaleza indómita y la precariedad urbana conviven en una tensión constante. Hay una diferencia fundamental en el posicionamiento del artista. Fenocchio no solo observa el margen desde una distancia analítica, como pasaba en el caso de Berni, que vivía acá en Almagro, ¿no? O sea, se trasladó al centro. Fenocchio habita el margen, ¿no? Vive en la ribera, en la boca, ¿no?, en la parte bien del riachuelo. A través de sus series sobre los barrios populares, el paisaje deja de ser un fondo pasivo u ornamental para convertirse en un organismo vivo. Mientras que el proyecto sarmientino buscaba alambrar y cuadricular la tierra para controlarla, Fenocchio registra minuciosamente aquello que escapa a la domesticación estatal: la vegetación persistente que desborda el cemento, la luz cruda que baña las barriadas y fundamentalmente la dignidad inherente de los sujetos que el entramado social intenta invisibilizar. La noción de frontera de David Viñas se reconfigura así en su pintura. Ya no funciona como el límite estricto que separa la civilización de la barbarie, sino como una zona de contacto, roce y resistencia, donde se gestan formas colectivas de comunidad. Esta continuidad con el universo de Berni se vuelve explícita en su serie dedicada a los recolectores urbanos. Fenocchio actualiza la figura del niño trabajador del Juanito Laguna y la traslada al sujeto contemporáneo del siglo XXI, aquel que sobrevive directamente gracias a la economía del residuo y el cartoneo.
Sin embargo, en la poética de Fenocchio hay un giro fundamental operado a través del color y la luz. Sus retratos de gran formato poseen una luminosidad vibrante que rescata la vitalidad y la humanidad del retratado frente a la hostilidad del entorno. Al introducir estos rostros y estas calles en la institución artística, Fenocchio subvierte las jerarquías tradicionales del museo. Sus personajes no son cuerpos adormecidos o neutralizados por los dispositivos de pacificación, un poco de lo que se ve también en las obras de Berni, sino que son representaciones carnales y políticas que interpelan directamente al espectador desde una continuidad cruda. Un poco como para concluir, podemos afirmar que el paisaje en el arte argentino no es una mera categoría estética o una representación de la naturaleza, sino que es fundamentalmente un espacio de construcción política. Y también un poco para pensar, las obras de Antonio Berni y Alejandra Fenocchio nos invitan a leer esta historia no como un relato lineal y pasivo de dominación, sino como una estructura de tensiones donde el sujeto subalterno insiste en disputar la visibilidad, mediante el uso del collage en el de Descartes en Berni y las pinturas lumínicas de las orillas en Fenocchio. El despojo se transmuta así en testimonio y denuncia de esas continuidades. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Gracias a ustedes ahí por esperar. Por favor, quédate acá, no Me te quedo vayas, acá. vuelva, más aquí. Gabriel. Me traslado aquí. Y él nos ha acompañado durante todas las El presentaciones. santo patrón. Tres estampitas. Bueno, gracias a los tres por compartir sus trabajos, súper interesantes. Mientras ustedes piensan cómo intervenir. A mí se me hacía como una suerte de trayectoria, digamos, me queda lo del despojo, pero por la última ponencia, pero no es estrictamente el despojo, sino una suerte de que hay una pregunta que recorre, que puedo encontrar, que recorre el trabajo, que tiene que ver con qué hacemos con lo que tenemos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y esa pregunta como que tiene inflexiones de respuesta muy distintas en cada caso, e incluso qué hacemos con lo que no tenemos, ¿no? Que es interesante, digamos, poder. Yo pensaba, hay distintos desintereses o intereses, ¿no? Digo, no sabemos Juan Rebelde respecto de Disney era Pato Lucas porque no lo podemos ver, ¿no? Digo, no sabemos efectivamente cuánto cumplen el sueño capitalista los superhéroes, por lo menos no los del amor, que son unos superhéroes bastante rebeldes en relación con, digamos, el prototípico superhéroe y obligó la presencia de Moore. En muchos sentidos, creo yo, y las versiones cinematográficas de los personajes de Moore obligan en muchos casos a reposicionar viejos superhéroes o viejos super en el espacio del delito. Digo, el Batman delincuente es solo posible después de Watchmen, ¿no? En un sentido. Sí. Y dejar de ser no sé, el que vigila, para poner ahí la pregunta de quién vigila al que vigila, ¿no? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está la producción? La otra cosa que me parecía interesante tiene que ver con el pasado y el archivo, que creo que en todos los tres trabajos está como problema, ¿no? Bueno, el archivo, el resto o archivo matérico, material y inmaterial, digo, produce obra o produce pregunta, o produce de alguna manera una perspectiva, ¿no? O sea, aunque tiene marcos teóricos bien distintos, me parece interesante eso, cómo el pasado o cierta cosa que consideramos en el pasado insiste, ¿no? La continuidad de colonial, la continuidad o discontinuidad en función de esto que a mí me parece muy conmovedor, como lo dice Marcelín, en el sentido de, si no nos ocupamos de esto ahora, se perdió para siempre. Y esa urgencia, ¿no? Que parece tener que ver con los tiempos, con
que no es solo la urgencia del archivo, es la urgencia de generaciones que puedan testimoniar, de aquellos que lo vivieron, de aquellos que lo participaron, de cómo era un mundo no tan facho, para decirlo en porteño, ¿no? Como menos fascista, eh, y si efectivamente ciertas figuras ficcionales contribuyen o no a la fantasía fascista. En el caso de Argentina, nuestro, no quiero decir líder como lo decía, me da un poco de cosa porque no lo veo así, pero nuestro presidente encarnó a un superhéroe Capitalista, ¿no? totalmente. Anarcocapitalista, con lo cual la fantasía, digamos, fascista era totalmente cosplayada, digamos. Yo vi un tweet que dice Jesús a lo muy en casa debe estar muriendo con esta imagen. Esta imagen lo dejó completamente loco. Es un tema. Pero bueno, no sé si ustedes encontraron reverberaciones de los trabajos de unos en otros, si les pareció que... Sí, Sí. decido primero. No, lo mío es un poco chiquito, vi que tenemos como teóricos en común. Después hay una cosa que me gustaría decirte que estoy muy de acuerdo con lo que decís, pero hay una parte que para mí hay que aclarar y es que el superhéroe es inherentemente fascista. Sí. Lo que me parece es que lo que es fascista es la estética que usan del superhéroe. Como todo lo que hace el fascismo roba la estética, se queda sin la parte sustancial, porque la mayoría de sus cómics superhéroes son muy de izquierda. Pero la estética que se usa dentro de superhéroe de fascista es otra. Se usa la estética, si se saca todo lo que es sustancial en un superhéroe, se saca su historia de verdad, solo se queda un boceto de lo que es alguna vez eso. Y me parece que eso es lo que por ahí faltaba, no faltaba, pero me gustaría haber agregado de tu investigación. Los fascistas son la estética de todas las cosas y no saben de verdad qué significa. Sí. Eh, yo estoy en verdad bien de acuerdo con esta afirmación. ¿Qué pasa? Para Alan Moore, la génesis de los héroes Es fácil. es fascismo. Sí. Sí, él dijo eso, pero en verdad yo no creo que él pense eso. No. Watchmen es un punto. Alan Moore es un hater. Sí, eso me encanta que la mayor función de Alan Moore es bien odiar a todo que dijo. Pero sí, yo estoy de acuerdo, mismo porque, por ejemplo, Superman, en la Action Comics número uno, la primera versión, hay un punto del fascismo que es el uso de la violencia contra personas, el uso de la violencia contra individuos y personas en general de la sociedad. Pero el punto central de la historia de Superman es bien, la historia es como un mixo de él luchando contra un burgués que quería aumentar el precio de la alquiler. Entonces, hay una génesis en la estética y la organización del cuerpo de Ubermensch, que originó la palabra Superman, que Hitler se entendió con Uber. Sí, pero Yo estoy de acuerdo que no es necesariamente fascismo. sí, igual, datazo, porque usamos la palabra, La palabra clave, ¿eh? la palabra clave de datazo, porque Ubermensch, Superman es un chiste interno, Exacto. porque los creadores eran judíos Sí, y el Ubermensch es antisemita. sí, O sea, exacto. El punto para mí es esto, que ahí creo que es la unión con la cuestión de la conversación. Alan Moore sigue siendo inglés. Sí, sigue siendo, mismo siendo una persona de la clase obrera de una ciudad que es en la variedad de la Inglaterra, sigue siendo inglés. Entonces hay acceso de herramientas epistemológicas que él no tiene acceso, él no tenía acceso. Entonces yo creo que bien, hay sí un punto extremadamente fascista en la génesis de los héroes, pero eso no los torna fascistas. Sí, pero si lo comparamos con la figura de no creo que de cómic que se murió, que aparecía en todas las películas. Stan Lee, ¿no? Digo, una figura que se toma todo de una manera bastante más lúdica, digo, porque Sí. hay algo de construir una visión crítica de esa fantasía fascista que Stan Lee la construye a partir del humor. ¿No? Y en parte, digamos, a la Bernie, que si bien denuncia
la miseria, el fracaso del gesto civilizatorio, no es solemne, no es una denuncia pesada, ¿no? Hay algo ahí de un cierto guiño, una cierta sonrisa, ¿no? Es que como ese mismo chiste interno que va corroyendo esas otras Sí. lógicas. Y hay acá una cosa de la historia de los cómics que viene. La Action Comics, la Detective Comics, algo que es más o menos la cuestión de la crisis económica de Estados Unidos de 1999. Post Segunda Guerra Mundial, los héroes, la industria de héroes, bien, hay una crisis terrible. ¿Qué pasa? Que Donald de los Funny Animals, Ujú. bien, serán el principal motor de la industria del cómics mundial hasta Stan Lee. Cuando la Marvel surge principalmente en la comunidad universitaria, Ujú. mucho por la cuestión eh, de esta identificación con Spider-Man, que es un chico pobre de la barriada de Nueva York que la mayor preocupación como persona es bien, pero tengo dinero para pagar mi alquiler. Es con Doctor Strange que es gracioso porque el escritor, el guionista de Doctor Strange era un conservador terrible, pero bien, tenía una visión de los movimientos contraculturales que generó esta visión completamente psicótica que es interesantísima, Ujú. que por eso hice mucho suceso en la clase universitaria, los punks, los anarquistas, los beatniks, y creo que hay un punto principal que une las tres producciones, que es, yo creo que sí, los héroes como que tienen ese punto, pero hay un proceso que el principal motor es Alan Moore, que es la desconstrucción, Ujú. pero no como hoy todo es desconstruido, todas las películas son una desconstrucción de algo, pero la destrucción en el sentido de hay, no sé, como Juiz Dredd, que es como Dredd, Juez Dredd. que es una descripción de los héroes en inglés, Ujú. que es un héroe fascista, que es. Pero el punto central de ser un héroe fascista es que a todo momento nos quedamos completamente asombrados con los actos. Porque el escritor era un comunista más comunista posible. Y cuando escribía, quería que todos entendiesen que sí, era un fascista. Y por ser un fascista es necesario que todo lo que pase en esta cómic te asombre. Entonces, así, yo creo que bueno, el punto central es que la conexión de los tres es que creo que los tres están pensando la producción de personas marginalizadas. Porque como Marcelino. Marcelin, y Jacqueline, que Marcelin dijo que estos cómics eran extremadamente baratos. Ujú. Por eso, en inicio, son leídos por niños y por inmigrantes. Sí, en Argentina la prensa popular y sobre todo la historieta tuvo una penetración que no podemos decir que fuera solo de las clases populares, Sí, sino que era un objeto, sobre todo en los 60 y en los 70, de lectura cotidiana de todas las sí, clases. sí, Como la prensa. sí, sí. En Génesis, inicialmente, las cómics son leídas por, precisamente, inmigrantes por la cuestión del lenguaje fácil. Después se tomaron completamente popular. Todas las personas leen cómics a algún momento. Mismo en Brasil leemos más fácil. Todo momento. Hay, Que es primero un personaje comercial. sí, y creo que hay otro punto en Disney que hay otra dificultad de la cómics que viene. Hasta los años 60, 70, no hay una firma, no sé cómo se dice, una firma de los autores autor. reales de las cómics. Algo que pasa mucho en Brasil. Hasta los años 70, 80, los autores que escriben los guionistas no están firmados. La firma es de Disney, Walt Disney.
Entonces encontramos El Disney nunca cambió. eso. Y en Brasil se cambió. Después de la huelga del 40, Sí, Sí, pero digo, las historietas argentinas de Disney son de Disney. son de Disney, no te dicen. no te dan los derechos. No te dicen, esto lo hizo fulanito. Fulano Sí. para Disney. Disney, dice, hecho por Walt Disney. Pero efectivamente se investiga y se da cuenta por sellos o por marcas O por contrato. por contratos también, y se da cuenta de quién está haciendo eso. Pero hasta el día de hoy muchos de los cómics del Pato Donald, no de otros artistas, no de otros personajes, siguen siendo firmados por Disney. Sí. En Hasta el Brasil. día de hoy, muchos dibujantes dibujan, son como ghostwriters, digamos, ¿no? Dibujan para y entregan su creación para la industria. Quería incorporar una sugerencia para el trabajo de Lidia, que es que tal vez para pensar, sobre todo momentos de crisis, me parecía interesante incorporar, si bien es algo que a mí no me gusta, pero me parece que puede venir bien para pensar las formas de la incorporación y la denuncia en el laburo de Luisa Cartonera como centro cultural, no solo como productora de libros, sino como centro cultural. Digo, a mí me parece que hay una cosa de escobrismo Sí, que es como complicada ideológicamente, pero sin embargo hay algo ahí de esa reutilización de materiales y tal que puede ser de utilidad para sí, pensar sí, ciertas estéticas del despojo o sí. Sí, está buenísimo, porque sí, digo, para seguir como desarrollando ese campo, como pasa con, bueno, con lo que es Felicidad en Fiorito, ¿no? Como que siguen toda esa Sí. línea, ¿no? Sí, pero sí, está buenísimo ahí como para pensarlo dentro de... que además de Luisa Cartonera desarrolló sellos similares en otros lugares, yo ahora no recuerdo, pero creo que en Brasil hay algo parecido, en Uruguay hay algo parecido. Ah, qué interesante. Habría que Sí, investigarlo. Yo creo que había logrado como una. una red. Sí, Ah, qué bien, no sabía, pero digo, qué bueno, sí, porque bueno, es un tema que a mí me interesa como, bueno, a ver cómo se hacen se arman esas continuidades, ¿no? Ujú. Así que, bien. sí, Belleza y Felicidad al principio estaba en otro centro. Claro, sí, Y aquí estaba estaba con Eloisa, digamos. claro, Formaba parte del mismo proyecto colectivo, cultural eso, que claro. surgieron en la Crisis 2002. Sí, 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 sí. Bien, buenísimo. Gracias por esa. Por favor. Bueno, no sé. Ya les dimos tiempo para pensar. No, yo sí tengo preguntas. A mí, la verdad, de nuevo, me parece que surgen en estas conversaciones y en estos diálogos una cantidad de abordajes que enriquecen la conversación y que pueden juntar al Pato Donald con una reflexión filosófica sobre los superhéroes y el fascismo y pensar la noción de frontera, no solo en los términos en los que vos lo traías con Viñas, digo, sino también de fronteras genéricas. Ahí pensaba en la novela de Cabezón Cámara, totalmente, en La Virgen Cabeza, ¿no? También como ese texto de frontera en donde en ese resto, ¿no? Urbano, bueno, surge una apropiación, una nueva forma de arte, ¿no? Sí, que condensa esa devoción por la Virgen. Y en ese sentido también hay un texto que me parece que puede ser interesante para pensar lo biopolítico, que es Una nación para el desierto argentino, o Un desierto para la nación argentina, el de Fermín Rodríguez, un texto de Fermín Rodríguez que reescribe al Pelindorgui, digamos, ¿no? Que vuelve a pensar los textos contemporáneos en función de ese primer postulado, digamos, ¿no? De los textos que van construyendo la idea de nación como Claro. Sarmiento, ¿no? Claro. Digo, a mí me pareció súper potente un laburo, me encantó la ponencia de Marceline, en tanto es casi como la exposición del proceso de investigación, ¿no? Digo, me siento identificada en mis primeros momentos como investigadora, ¿no? Bueno,
tengo todas estas preguntas y en realidad todas las investigaciones surgen siempre de un error, ¿no? No fue un error acercarse al Por grupo. Así va a ser fácil. Y que es labor investigativa. Digo, porque uno se equivoca es porque sigue apostando a construir conocimiento y con la ponencia del compañero, solamente te pregunto si The Voice en algún punto no está laburando esa contradicción entre la figura del superhéroe fascista y, bueno, Moni dice que no. No, es toda fascista de Voice. ¿Cómo? No hay contradicción, es toda una fantasía. Para mí no, para mí es, digamos, justamente es la parodia de esa fantasía fascista. Sí, pero quienes se oponían al fascista terminan tomando el mismo coso que lo vuelve igual de superhéroe fascista. No sé, Digo, yo finalmente me parece más interesante Alan Moore en eso que por lo menos formula explícitamente la pregunta, porque The Voice termina siendo, sí, Yo creo que The Voice cumple el punto del hecho de que prohibir poderes es el hecho de que uno se puede vencer con palabras, no solamente, sino que se tiene que combatir con sus propias armas con la violencia. Entonces, para evitarlo, te vuelves un facho haciéndolo. ¿o no? Sí, evitar el fascismo requiere estar preparado para defenderse violentamente contra él. Entonces, me encantó porque ¿cómo se llama el superhéroe? El Superman, The Voice. Homelander. Homelander sigue estando, digo, después de todo, sigue estando a cargo de la Organización Nacional de la Seguridad y no sé qué, siendo un perverso macho del que todo demás en la última. En la última lo matan. Claro, en la última. Pongan a hablar. Sin ninguna de las Total. todo y por pero bueno, momentos, ¿no? Pero en Estados Unidos lo tienen como ciertas ramas políticas, como que lo tratan como si lo ves y es el pibe más copado del mundo y todo el mundo lo banca. Homelander. Sí, o sea, Lo que pasa es que el chiste me parece a mí, de The Voice, por lo menos inicial, tenía que ver con esa cosa de eh, no un chiste sobre los superhéroes, sino sobre la reificación del superhéroe en la vida cotidiana. Entonces te hago la serie del superhéroe con el superhéroe que existe, pero que además eso impone el control sobre la sociedad, ¿no? Como ese juego de vuelta sobre vuelta, que lo que hace es insistir en la figura dominante de estos tipos que, por alguna razón que no sabemos, y después supimos, son superiores a nosotros. Y entonces, digo, hay un consejo de Pero son superhéroes que, quiero decir, de una reproducción mercantil, ¿no? Que es algo que el superhéroe no tiene, justamente. ¿cómo que no? Y no. ¿Y Batman? ¿Qué? ¿Y Batman? Mercantil. Bueno, Batman. primero habría que discutir si Batman es un superhéroe. Por supuesto que es un superhéroe. entonces, Tienen Batimóvil, dale. Tiene una cama para ¿Qué pasa? Son varios puntos que me encantan. Pero el punto principal de The Boys, y aquí hablaré acerca de la serie porque las cómicas son terribles, son la mejor palabra que puedo decir de hacerla, como que es una mierda terrible. En lo mínimo, en el mínimo son muy jóvenes. Son Misóginos. misóginas, sí, son Mínimo. sí, de mínimo. Bien, para mí The Voice es más una crítica, no solamente a el fast, que adorno, escribí que no se puede desarrollar una crítica acerca de la barbarie, sino desarrolla una crítica acerca de la producción del sistema que produce la barbarie.
yo veo The Voice como una tentativa de crítica al sistema que produce la barbarie. Porque bien, el punto no es solamente que los héroes son fascistas en The Voice, es que en el sistema necesita del fascismo de los superhéroes, que es mucho más la como, comodidad, ¿cómo se dice? Comodidad. Comodidad de la industria, Ujú. lo que necesariamente una crítica a una producción de producción. Que bien, se critica todo el momento, sí, lo mismo es un facho de mierda, pero no se critica bien. Entonces, ¿por qué no se produce una forma nueva de, ¿cómo se puede decir? De producción de héroes? Porque bien, el punto inicial es que los héroes son, en The Voice, son una consecuencia de los nazistas, literalmente. Total. El Compound V Sí, sí. es una forma de un fascista. Que eso es un punto, para mí, un punto muy interesante para mí, que es de entender que sí, en la génesis, dentro de la estructura del funcionamiento de la América, todo es fascista. Esto es un punto de valores. Pero para mí la crítica se perde al punto que se termina todo cuando se mata el fascismo, cuando se mata el facho. Cuando se mata el Homelander, todos decimos, el punto que me molesta es eso, ¿no? Bien, mataron al facho, sí, perfecto, pero le están destruyendo la empresa que produce el facho. Entonces, Voy a interrumpirte. Para mí, igual, voy a spoilear el último episodio de hoy, si no lo vieron. Alan, ahora. El punto que matan a Homelander y dicen, che, pero acá no termina esto. El fascismo no se termina cuando matas al facho. Sí. La corporación facha sigue existiendo. Y la única forma de verdad, según ellos, no según mí, pero según ellos, es hacer un genocidio de los superhéroes. Que lo evitan. Pero es lo que se amor y es el fascismo, se pelea con fascismo, pero así no se funciona el fascismo. Es como una cosa complicada que. Porque además todos terminan entrando en la lógica de esa... Sí, por eso. Y al final lo pagan, al final no del pagan, Compound V. al final no pasa eso de que consigue los superhéroes, Sí. pero es como frustrante, porque no que no pase, sino que no hay una, no, pero obvio que no va a dar soluciones fáciles, pero la serie te intenta pintar como un final feliz cuando el fascismo sigue ahí, y en cualquier momento va a explotar. Mi punto es, Esas son las dos cosas, ¿no? Como esa cosa genética que trae el nazismo y los medios como una herramienta de dominación no violenta son las dos cosas que constituyen el fascismo. Digo, sí, la lógica del mundo de The Voice es sí, saber es porque, patas. porque algo que dijo El en mismo. el punto es que sí, ese sistema de producción, reproducción, que saca a las personas del campo, las ve como obreros, la clase obrera industrial, ese sistema, el fascismo, el botón de emergencia. Entonces, cuando estamos delante de una crisis, ya aparte el botón, ¿por qué? Hay una definición de fascismo que es de la Unión Soviética, que el fascismo es como un gobierno abiertamente terrorista. Un punto es que sí, todo el gobierno de la burguesía es algo violento, algo que mata a las personas negras, a las personas queer, es todo el gobierno. Sí. El fascismo es el gobierno que hace eso sin, ¿cómo se dice? Sin Vergüenza. esconder, sin vergüenza. No hay vergüenza en la muerte, porque hay toda una lógica de eso usaba español. Hay toda una lógica há uma lógica de periferização desses corpos. Sí, de precarización de los Sí, cuerpos. entonces cuando esses corpos son pontuados como cuerpos, ahora cuerpos, ¿sabe? Que no son tan importantes. Elon Musk diciendo que necesitamos hacer una herramienta genética para seleccionar las personas más inteligentes. Bien, si hacemos esto, él no pasa en el test. Entonces, estoy diciendo todo eso porque The Voice para mí me encanta The Voice. ¿Por qué? Me encanta.
Pero todo este ensayo, el punto inicial fue otro ensayo acerca de The Voice. Que el punto de The Voice y de los superhéroes en este vídeo, que es de un comunicador brasileño llamado Thiago Guimarães, en un vídeo de YouTube, creo que hay leyendas que es brillante, que es el punto no es que los superhéroes son fascistas, pero la estética que cerca a ellos, nuestro mundo es políticamente pensado como fascista. Mismo en el cine, la construcción visual de la cámara, que es de abajo a cima, entonces esa construcción imponente de fuerza, es una herencia directa de una cineasta fascista, directa. Entonces no es algo que preguntaron una crítica brasileña acerca de, no analizamos la palabra fascista. Y eso acontece, no analizamos. Ahora vez, nos acostumbramos con el fascismo. Estamos completamente acostumbrados con la lógica de producción fascista. No es que la palabra fascismo no hace más sentido. No, no. Es que ahora todo es literalmente producido a partir de una lógica fascista. Bien, entonces, yo soy de Brasil. Fuera de Alemania, el mayor partido fascista es el Brasil. Entonces, bien. Esto crea unos fenómenos Estamos interesantes de preocupación. sí, como, ¿no? El adagio que te verán en tiempos interesantes. Estamos en tiempos interesantes y me parece que los tres trabajos intentan preguntarse por esta dimensión. Así que bueno, agradecemos. Gracias. Yo El quería trabajo, sí, perdón. decir algo. Hay un doctor, no sé si es lingüista o de comunicación, que se llama Amadeo Gandolfo, que trabaja sobre Hoskin, un historietista, y estuvo con una beca en Alemania. Vos dijiste que no había subvención, como capaz te conviene o te recomendaría que te comuniques con él. eh, para ver creo que está armando un libro, nosotros tuvimos Sobre aquí. sobre Oski, lo tuvimos como invitado en una materia de la maestría y súper interesante, y capaz te sirva también como para ver cómo encarar o cómo seguir este camino. Bien, con estas preguntas eh, no hay dónde buscar las cosas, porque no están, porque hay un poquito acá, un poquito allá, trabajo acá, trabajo allá, no está la firma en muchos trabajos, y bueno, Ahí ahí hay una política del Estado de desmemoriarse total, en general, ¿no? La falta del patrimonio, el cuidado de archivo y de preservación de los archivos exacto. es casi una política nacional, ¿no? No podemos decir solo un descuido. Si es un descuido persistente, es una política. Totalmente. Esa es una política bastante democrática. No hay archivos audiovisuales, no hay Sí, archivos sí, sí. gráficos, no hay archivos, ¿no? Ahí tenemos una democracia del olvido, como si naciéramos cada día. Sí, Otro tema del patrimonio nacional. Bueno, gracias. Eso es lo que-